Hola a todos, en este vídeo vamos a hablar de las propiedades periódicas. Ciertas propiedades, características de los átomos, en particular propiedades relacionadas con el tamaño, como pueden ser el radio atómico o el volumen atómico o el radio iónico, y también otras relacionadas con las energías asociadas con la adición o la eliminación de electrones, como son la afinidad electrónica y la energía de ionización, varían periódicamente con el número atómico. El conocimiento de estas propiedades permite racionalizar las observaciones y predecir el comportamiento químico o estructural de los diferentes elementos químicos sin tener que recurrir a memorizar o a la bibliografía para buscar datos de estos elementos. Las propiedades periódicas que vamos a estudiar este curso son el radio atómico y el radio iónico, la energía de ionización, la afinidad electrónica y la electronegatividad. Es importante decir que debido a la naturaleza difusa de la nube electrónica, no tiene sentido hablar de radio de un átomo aislado. Los radios atómicos se determinan principalmente por medidas de las longitudes de los enlaces, es decir, se cogen diferentes compuestos que tengan a ese átomo enlazado con distintos elementos. Y lo que se hace realmente es un valor medio de los datos que se toman. Podemos hablar de distintos tipos de radio, dependiendo también del enlace que se da entre los átomos. Así podemos hablar del radio atómico cuando tenemos una red metálica, el radio covalente o el radio iónico cuando tenemos un compuesto iónico. En todos los casos podemos definir al radio atómico como la mitad de la distancia internuclear de dos átomos enlazados, es decir, la distancia que hay entre los dos núcleos de los átomos que se encuentran enlazados. El radio iónico va a depender del estado de oxidación del átomo en cuestión, de la carga del átomo en cuestión, del ión. El radio aumenta al aumentar el número de electrones. Esto es lógico. Si os fijáis, cuando variamos en el grupo, nos vamos hacia abajo, vamos aumentando el número de capas de electrones. Es decir, va aumentando el número cuántico principal. Y eso significa que aumenta el volumen del átomo, puesto que tiene más capas de electrones. Aquí tenemos el átomo de sodio y el átomo de litio. Recordemos que el sodio en el sistema periódico, en nivel 1 está el hidrógeno, en el nivel 2 tenemos al litio y en el nivel 3 tenemos al sodio. Por lo tanto, el sodio tiene un nivel energético más que el átomo de litio, que tiene un nivel energético menos. El sodio tiene 3 niveles energéticos, sin embargo el litio tiene 2. Los iones, el radio disminuye al aumentar la carga positiva y aumenta con la negativa. ¿Por qué? Cuando aumenta la carga positiva significa que el átomo ha perdido electrones. Normalmente ha perdido la capa última de electrones, la capa de valencia, para llegar a la configuración del gas noble. Esto implica que el átomo tiene una carga, una capa menos de electrones, por lo tanto el radio es menor. Y además el núcleo sigue teniendo el mismo número de protones, con menos electrones. Luego la fuerza de atracción ahora a esos electrones que están a menor distancia del núcleo es mayor. Sin embargo, cuando aumentamos el número de electrones, los átomos van ganando electrones, como ocurre en los iones negativos, en los no metales, pues lo hará con la misma carga nuclear, porque el número de protones va siendo igual, con lo cual los electrones entre sí se van a, como son cargas del mismo signo, se van a repeler. Misma fuerza nuclear porque están a la misma distancia, pero muchas cargas negativas en la última capa que aumentan las repulsiones electrostáticas y con ello aumenta el radio. Aquí lo tenemos, por ejemplo, en el cloro, a mayor carga positiva, menor radio, a mayor carga negativa, mayor radio. En elementos isoelectrónicos son aquellos que tienen el mismo número de electrones, por tanto, la misma configuración electrónica, es más grande el de mayor carga negativa.
Aquí tenemos ejemplos de elementos isoelectrónicos. Todos estos elementos tienen el mismo número de electrones. Como veis, el elemento más grande es el que tiene mayor carga negativa. En este caso, el fluoruro. Todos tienen el mismo número de electrones, pero el mayor es el de mayor carga negativa. O dicho de otra manera, el de menor número atómico, ya que la carga negativa supone un aumento de electrones, pero no de protones. ¿Cómo varía el radio atómico? ¿Cómo varía en un grupo en el sistema periódico? Recordemos que los grupos eran las líneas verticales, grupos o familias, compuestos por elementos de propiedades químicas similares, que tenían la misma configuración electrónica en la última capa o capa de valencia. Pues en un grupo lo que pasa es que para pasar de un elemento al siguiente vamos añadiendo cada vez un nivel energético superior. Por lo tanto, va a haber cada vez mayor volumen. Además de eso, la carga nuclear efectiva que siente un electrón en un nivel energético muy alto es menor que la teórica, menor que la que vendría dada por la ley de Coulomb. ¿Por qué? Pues porque no solo depende de la distancia, que es mayor y por lo tanto hay menor fuerza de atracción electrostática, sino que además depende de lo que llamamos el efecto de pantalla o apantallamiento. ¿Cómo varía el radio atómico en el sistema periódico? En un grupo, recordemos que los grupos son las líneas verticales, las columnas del sistema periódico, están constituidas por elementos que tienen la misma configuración de la última capa o capa de valencia y elementos que tienen, por lo tanto, propiedades químicas similares. En un grupo, el tamaño atómico, el radio atómico, también el volumen atómico, aumenta al descender. ¿Por qué? Fíjense que al descender en el grupo, por ejemplo, imagínense que tenemos los metales alcalinos, tendríamos hidrógeno, litio, sodio, potasio, rubidio, cesio. Obviamente el hidrógeno no es un metal alcalino, ¿verdad? Este lo quitamos. Este es n igual a 1, n igual a 2, n igual a 3, n igual a 4 para el potasio. ¿Qué ocurre cuando bajamos en el grupo? Pues al bajar en el grupo, obviamente, el número de capas electrónicas dadas por el número cuántico principal aumenta, es decir, en el litio hay 2 capas electrónicas, en el sodio hay una más, 3, en el potasio ya hay una más, 4, y así sucesivamente. Por lo tanto, a mayor número de capas electrónicas, mayor volumen del átomo. Además, los electrones de las capas más internas ejercen sobre los electrones de las capas más externas lo que se denomina un efecto de pantalla o también llamado apantallamiento. ¿Qué significa eso? El efecto de pantalla o apantallamiento significa que los electrones de las capas más internas ejercen una especie de pantalla de tal forma que la carga nuclear que sienten los electrones más externos es menor que la que deberían sentir debido a la distancia que están del núcleo, porque está apantallada esa fuerza, esa carga, por esos electrones de las capas más internas. Por lo tanto, eso hace que los electrones de las capas más internas estén todavía atraídos con una menor fuerza, y menor fuerza de atracción, como es una atracción electrostática, pues si hay menos fuerza de atracción, pues el radio atómico o el volumen atómico, que varía de la misma manera, será mayor. Por lo tanto, a medida que bajamos en el grupo, el volumen atómico también aumenta. Y también el radio atómico, que es proporcional, pues también aumenta. Aquí lo tenemos. Estamos hablando aquí para un nivel n igual a 2, un nivel n igual a 3, n igual a 4, n igual a 5. A medida que aumentamos el nivel, el radio aumenta.
¿Por qué aumenta? Porque hay más capas de electrones. Y además, los electrones más internos apantallan a los más externos y hacen que no sientan toda la fuerza del núcleo. Bien, vamos a ver ahora qué ocurre en un periodo. Recordemos que los periodos del sistema periódico son las líneas horizontales o las filas, que se caracterizan por tener el mismo número de niveles energéticos, es decir, el mismo número cuántico n principal. Aquí, por ejemplo, tenemos los elementos del segundo periodo. Todos estos elementos tienen dos niveles energéticos, dos niveles energéticos donde se colocan electrones. Como vemos, en este periodo, si consideramos solo los elementos de los grupos principales, de los bloques S y P, tenemos que el número atómico aumenta de izquierda a derecha, del litio al flúor. El litio tiene un número atómico de 3, el berilio 4, el boro 5, carbono 6, nitrógeno 7, oxígeno 8, el flúor 9. Y el radio sigue la tendencia contraria, es decir, el radio va disminuyendo del litio al flúor. Vamos a ver por qué. En un periodo, recordemos que todos los átomos del mismo periodo tienen el mismo número de niveles de energía. Cuando un átomo pasa al siguiente, ha ganado un protón y un electrón. El núcleo tiene, por lo tanto, un protón más, pero los electrones están colocados en el mismo nivel de energía. Por lo tanto, la fuerza del núcleo es mayor y atrae con más fuerza a los electrones, por lo tanto, a lo largo del periodo el radio se contrae, cada vez es más pequeño, ya que la fuerza nuclear aumenta, pero el número de niveles de energía no. Están todos los electrones en el mismo nivel. Aquí vemos que en cada periodo, que empieza por un metal alcalino y el último es un gas noble, pero el penúltimo es un halógeno, no vamos a tomar los gases nobles, pues el radio atómico va disminuyendo aproximadamente del metal alcalino que tiene radio máximo en el periodo al halógeno que tiene el mínimo radio. Y también vemos que cuando hay elementos de transición, pues hay anomalías. La aparición de orbitales d y f en los elementos de transición producen anomalías. Concretamente, si nos fijamos en la primera serie de transición, va disminuyendo hasta el cobalto y a partir de aquí va aumentando un poco. En la segunda va disminuyendo hasta el rutenio y ya a partir del rodio aumenta. Y aquí, pues, más o menos a partir del iridio aumenta. ¿Por qué? Pues porque cuando vamos aumentando el número de electrones mucho, pues aumentan las fuerzas repulsivas entre los electrones. A pesar de que también aumenta con un protón la fuerza del núcleo, pues las fuerzas repulsivas van siendo ya mayores que las atractivas, van siendo más importantes y por lo tanto hay que considerarlas. Todo lo que hemos dicho para el radio atómico es equivalente, lo podemos decir, para el volumen atómico. Consideramos que el átomo es esférico, el volumen de una esfera es 4/3 de pi por el radio al cubo, es decir, el volumen es directamente proporcional al cubo del radio, directamente proporcional al radio atómico. Los átomos quieren conseguir la máxima estabilidad que corresponde a la configuración electrónica de octeto que poseen los gases nobles. Para esto, los metales pierden electrones dando lugar a iones positivos o cationes, y los no metales los ganan dando lugar a iones negativos o aniones. Vamos a ver que el radio del catión siempre es menor que el del átomo neutro y el radio del anión mayor. Vamos a verlo. Si os fijáis, el litio tiene un radio mayor que el ion litio. ¿Por qué? Pues porque el ion litio, en la configuración electrónica del litio, es 1s2, 2s1. Normalmente, el litio, si pierde un electrón, pierde este electrón para quedar con la configuración electrónica del helio. El litio más es isoelectrónico con el helio. Es decir, para llegar al catión se ha perdido un nivel energético. Lo mismo ocurre con el sodio. La configuración del sodio, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. El ion sodio lo que haría sería perder este electrón
para dar lugar al sodio más, que sería isoelectrónico con el neón, ¿verdad? Lo mismo ocurre pues con el berilio, que lo que hace es perder la configuración electrónica del berilio, sería 1s2, 2s2. El berilio, para llegar a la configuración electrónica del helio, pierde 2 electrones, estos dos, para ser isoelectrónico con el helio. Los metales siempre pierden electrones para llegar a la configuración del octeto, y los no metales los ganan, tienen más fácil ganarlos. Obviamente, al perder electrones, los metales pierden los electrones de las capas más externas y por lo tanto pierden su última capa de electrones. Al perder una capa de electrones, al perder un nivel energético, como en el caso del litio y del berilio que hemos puesto aquí, pues obviamente, y del sodio, obviamente el radio disminuye. Sin embargo, en los iones negativos o aniones, el tamaño del anión es mayor que el del catión. El radio del anión es mayor. ¿Por qué? Pues porque fíjense que al pasar, por ejemplo, del oxígeno, el oxígeno tiene un número atómico de 8 y esta configuración electrónica, 1s2, 2s2, 2p4, ¿verdad? Si el oxígeno gana 2 electrones, se convertiría isoelectrónico con el gas noble más cercano, que sería el helio. 1s2, 2s2, 2p6. Esa es la configuración del O2-. Fíjense que con la misma carga nuclear, es decir, con 8 protones en el núcleo, ahora tenemos más electrones, con lo cual estos electrones tendrán mayores fuerzas repulsivas porque cargas del mismo signo se repelen. Al aumentar esas fuerzas repulsivas, el radio también aumenta. Ahí lo tenemos. Los electrones que aumentan y no aumentan los protones hace que aumenten las fuerzas repulsivas procedentes de la repulsión de cargas del mismo signo, con lo que el radio de un anión es mayor que el del radio de un átomo neutro. Bien, vemos bien aquí que los metales dan lugar a iones positivos o cationes de radio iónico menor que el del átomo neutro. Y los no metales dan lugar a aniones que tienen un radio mayor que el correspondiente al átomo neutro. El radio del anión es mayor que el del átomo neutro. Pues muchas gracias por vuestra atención y hasta un futuro vídeo.